El camino de la felicidad, un programa para la reflexión y la superación. Amigos, ¿qué tal? Saludo muy especial de nuevo en este día maravilloso. Hoy es 24 de marzo, ya entrando en esta recta final de el tercer mes del año. Ya prácticamente a escasa semana de culminar este tercer mes del año. Y por supuesto, mirando cómo está de acelerado este 2021. Yo no sé si será el año el acelerado o seremos nosotros los que de alguna manera estamos también en esa revolución, ¿no? De ver cómo queremos de alguna manera recuperar, por decirlo así, ese tiempo que se detuvo en el año 2020. Entonces vemos cómo el tiempo va pasando, el tiempo va avanzando y cómo también nos vamos dando cuenta que el tiempo es efímero, que no es permanente y que definitivamente, como lo hemos expresado y como lo expresábamos el día de ayer, solo existe el aquí y el ahora. Y que si bien ya no se puede recuperar el tiempo perdido, yo diría que el 2020 tampoco fue un año perdido, como no lo ha sido ni lo será el 2021, porque ha maravillosas enseñanzas que nos ha dejado toda esta situación que hemos vivido a nivel mundial. Enseñanzas maravillosas que, si las sabemos aprovechar, pues nos van a servir demasiado en el resto de nuestra vida. Ojalá que la gente, que todos hayamos reflexionado, ojalá que haya servido para la meditación, ojalá que haya servido para el crecimiento. Esa sería pues la esperanza. Triste sería que no hubiera servido para absolutamente nada. Triste hubiera sido o sería que después de lo vivido nosotros retornáramos a la misma vida de siempre, sin un aprendizaje, sin una enseñanza. Hoy quiero hablar un poquito de la educación de los hijos. Es un tema complejo porque los hijos no son como un empaquecito que viene, ¿no es cierto?, con un elemento, con un objeto allí, y al destapar vamos a encontrar instrucciones de cómo levantarlos, de cómo educarlos, de cómo llevarlos. Eso no es, eso no existe, por decirlo de otra manera. No existe esa opción. No vienen con un código o con un manual de instrucciones. Los hijos, cada uno de ellos es irrepetible, es individuo, es único. Y eso hace que en la educación de los hijos no exista una forma exactamente igual de educarlos al uno y al otro. Quienes tenemos 2, 3 hijos sabemos cuán diferentes son.
los que tuvieron 8, 10, 12 hijos en el pasado, también saben cuán distintos, cuán diferentes son. Por eso no podría uno llegar a decir que existe una guía perfecta en la educación de los hijos. Lo que sí son algunos conceptos genéricos de qué son los hijos y de cuáles son las bases para llevar, digamos, una educación para ellos acorde a su edad, incluso acorde a su temperamento. Y ahí hay algo fundamental. Hay familias, personas, padres de familia que se equivocan en la educación de sus hijos porque pretenden cambiar a sus hijos. Porque pretenden que sean otros. Pretenden cambiar el ser. Y lo único que usted puede tratar de corregir en sus hijos es el hacer. El ser viene con ellos. Parte de ese ser lo toman de ti. Parte de ese ser lo construyes tú. Lo ayudas a construir. Pero él sigue siendo único, un ser único. Tiene su propia esencia, de ahí el ser. Entonces lo que no se puede cambiar nunca, y es donde nos equivocamos, es la esencia. Hay gente que trata de cambiar la esencia de sus hijos y allí aparecen los errores. Para empezar un poco con este tema el día de hoy, quiero traer a colación de nuevo un texto hermoso de Khalil Gibran. Yo sé que lo hemos compartido mucho, pero creo que es necesario que lo recordemos constantemente, sobre los hijos. Khalil Gibran decía: tus hijos no son tus hijos. Son hijos e hijas de la vida deseosa de sí misma. No vienen de ti, sino a través de ti. Y aunque estén contigo, no te pertenecen. Puedes darles amor, pero no les puedes dar tus pensamientos, pues ellos tienen sus propios pensamientos. Puedes hospedar sus cuerpos, pero no sus almas, porque ellas viven en la casa del mañana, que no puedes visitar ni siquiera en sueños. Puedes esforzarte en ser como ellos, pero no procures hacerlos semejantes a ti, porque la vida no retrocede ni se detiene en el ayer. Tú eres el arco del cual tus hijos, como flechas vivas, son lanzados. Deja que la inclinación en tu mano de arquero sea hacia la felicidad. Este poema o este texto a mí en lo personal me marca mucho, me gusta demasiado, porque lo primero que hace es eliminar la idea de que mis hijos son mis hijos, es decir, de la posesión. Ese pronombre posesivo del mí o de lo mío que ha generado tanto daño, creer que algo es mío, cuando nada es mío, cuando nada es de uno. Uno no es más que un administrador de una cantidad de bienes que la vida, que Dios, que el universo le va poniendo a disposición y que usted hace su trabajo. Pero, ¿quién es el dueño de todo eso? La vida misma. La vida deseosa de sí misma. Tu hijo no es más que eso. Hijo de la vida deseosa de sí misma. No es un hijo tuyo. Viene a través de ti, pero no viene de ti. Mire qué interesante. ¿En qué empieza entonces hablando un poco eso? Quitando la sobreprotección. Eliminando la sobreprotección. Amigos, los hijos son fuente inagotable de amor y de aprendizaje.
Y es lógico que los padres, todos los padres, quieren lo mejor para sus familias. Pero muchos obviamente no recibieron la preparación necesaria para asumir ese reto. A nadie lo prepararon ni lo educaron para ser padre. Vamos a tratar hoy de algunas claves, algunas cosas genéricas para tratar de educar niños felices, sobre todo eso, niños felices. ¿Qué necesita un niño ser feliz? Y volvemos una vez más a la programación neurolingüística. Esa programación neurolingüística señala que cada persona da lo mejor de sí misma, pero que ese dar lo mejor de uno mismo está limitado a los recursos internos con los que cuenta, con los que se cuenta. Igualmente, los papás obviamente educan a los niños, a los hijos, desde lo que han aprendido en el camino de su vida y de alguna manera de lo que conocieron en su propia infancia. Así que cuando un padre se abre a transformar las creencias limitantes que tiene sobre la vida, que es de las que tanto hemos hablado estos días, avanza también un poco en liberar sus miedos, sus bloqueos, y se dispone a ser cada vez una mejor versión de sí mismo. Y de esa manera podrá entregar también un amor de mayor calidad a sus hijos. Así que para educar hijos felices, ¿qué necesitamos? Padres felices. Recuerden el principio: yo no puedo dar lo que no tengo. Yo no puedo dar lo que no soy. Necesitamos padres abiertos a amarse y a amar la vida. Ahora, eso no quiere decir padres perfectos. Quiere decir simplemente padres dispuestos a aprender de los errores y a crecer. Y créanme que en la educación de los hijos todos nos equivocamos, y muy constantemente nos equivocamos. Pero lo importante es el aprendizaje que vamos teniendo en esa formación de los hijos. ¿Qué tenemos que tener con ellos o debemos tener con ellos? Primero, para construir lo que debemos tener hacia nuestros hijos, que no es más que relaciones amorosas y armoniosas. Lo primero es la comunicación, siempre constructiva, siempre positiva. Recuerda que en lo que te concentras aumenta, se expande. Es uno de los principios de la hermética y uno de los principios, digámoslo así, de la ley de acción y reacción. Principio metafísico además. En lo que te centras se expande, en lo que te concentras aumenta. Así que uno diría, ¿en qué me tengo que enfocar? Tengo que enfocarme entonces en resaltar los aspectos positivos de mi familia constantemente. Y usualmente sucede lo contrario, porque nos la pasamos enfocándonos en lo negativo. Yo coloco un ejemplo muy sencillo con eso. Podría ser que si un niño pierde una materia, para colocar un ejemplo muy puntual del estudio, se le regaña y por eso recibe un castigo. Pero cuando obtiene buenas calificaciones, no se le dice nada o se le expresa que eso es lo mínimo que debes hacer. Por ejemplo, eso. Normalmente nos enfocamos en lo negativo, es decir, no valoramos y no felicitamos por lo positivo, sino que regañamos por lo negativo. ¿Nos enfocamos dónde? En lo negativo. Cuando dentro de la formación está claro que lo que hay que hacer es fortalecer, motivar y expandir lo positivo. Pero como nos centramos en lo negativo, es lo que expandimos. Así que es importante corregir a los niños.
Pero también hay que asegurarnos de que haya más felicitaciones, más elogios que críticas en la relación con los hijos. La programación neurolingüística indica que la palabra y la forma como utilizamos el lenguaje tiene mucho poder, muchísimo poder. Así que enseñarles a creer en ellos mismos y sobre todo enseñarles a sentirse seres valiosos es esencial para el desarrollo de los niños. De alguna manera es fortalecer la autoestima de ellos. Entonces, ellos no tienen que sentirse felices por quienes son sus padres, sino por quienes son ellos mismos. Y hay padres que quieren es una extensión del hijo, una extensión suya en el hijo, más bien. Yo no sé si ustedes han notado, yo siempre he discutido algo, y es cuando su hijo es el mejor en el colegio, yo me pregunto, ¿por qué usted quiere que el niño sea el mejor en el colegio? Y muchas veces el padre de familia es egoísta, el padre de familia no está pensando, o la madre de familia, que es la que más acompaña a los niños en sus procesos académicos, no está pensando en el niño. Ay, qué rico que mi hijo saque buenas calificaciones, ay, qué rico que mi hijo aprenda, ay, qué rico que... Sino que lo que está pensando es, ay, qué rico que hablen bien de mí. Sentirme orgullosa de mi hijo, aparentemente, pero es orgullosa de mí. ¿Sí ven? Cuando los papás le hacen las tareas a sus hijos, porque hay mucha gente que sí, yo una vez se pone a mirar y dice, listo, los hijos sacaron las mejores notas y usted va y mira, y cuando ve los trabajos usted se da cuenta inmediatamente que ese trabajo lo hizo el papá, o lo hizo la mamá, o lo hizo la tía, qué sé yo. Y entonces uno dice, ¿será que el niño sí se siente satisfecho por un 5 que no hizo él? Es la pregunta. Entonces muchas veces los padres de familia se equivocan porque lo que quieren es enorgullecerse a ellos mismos, no pensar en el niño, no pensar en el hijo. Nos equivocamos mucho, sobre todo en el tema educativo con los hijos, porque pensamos que el proceso académico es lo importante para un hijo y resulta que no. Miren, no nos equivoquemos cuando decimos, es que la mejor herencia que usted le puede dejar a los hijos es la educación. Y hay gente que se queda con eso y piensa que es simplemente con mandarlo a la escuela o a la universidad y que usted ya cumplió y que es la mejor herencia. No es eso lo que simboliza o lo que significa esa palabra de lo mejor, la mejor herencia es la educación. Porque resulta que la mejor herencia es la educación, pero la que usted le da. Es decir, la formación más que la educación. No estamos hablando de lo académico. Estamos hablando de cómo lo forma usted en valores, en principios. Cómo hace usted de él un ser humano que es apto y bueno para la sociedad. Entonces son cosas diferentes. Y recuerden sobre todo una cosa, amigos, el subconsciente no tiene sentido del humor. Ojo a esto, el subconsciente no tiene sentido del humor. Y resulta que nosotros cometemos burradas, perdón que use esa palabra, al decirle cosas a nuestros hijos por molestar, les decimos cosas por molestar. Pero para el subconsciente y más para el subconsciente de un niño, son ciertas esas cosas que les decimos. Y eso les empieza a generar angustias. Por ejemplo, es que usted sí es mucho terremotico, ¿no? Usted es mucho terremoto que todo lo daña. Y claro, los papás lo dicen de buena intención. Lo dicen de alguna manera hasta en un tono divertido. ¡Ay! Usted, gordita por Dios. Como está de gordita, no la quiere sino la mamá. ¿Sí? Usted lo dice en tono de burla, en tono de recocha, pues, un tono divertido, de humor. ¡Ay! Yo más bien voy a regalar a este niño porque no me lo aguanto, no quiere comer, no quiere tal cosa. ¿Sí ven? Usted no parece hijo mío, hermano. Ave María. ¿Cierto? Cosas de esas que usted le dice a los niños en términos de humor, en términos divertidos y que son nefastos, porque para el subconsciente de un niño no existe el humor. Y para el niño eso va a ser real. Si usted le dice que es un terremoto y que todo lo daña, está trabajando el subconsciente para que siga siendo un terremoto y todo lo daña. Si usted le dice que no lo quiere sino la mamá,
el subconsciente del niño trabaja para que nadie lo quiera más que su mamá. Y así, para el subconsciente del niño son palabras y frases dañinas. Así que decirle, yo te quiero aunque tengas esas orejas de Dumbo, eso puede sonar muy tierno, pero así empiezan los complejos. Y esos complejos lo van a empezar a atormentar toda la vida. Entonces, ojo con lo que le decimos a nuestros niños, porque resulta que el subconsciente de un niño pues es demasiado fuerte. Así que enfaticemos en la solución, no en el problema. Así que, si en este momento te pedimos, no pienses en una jirafa rosada o en un elefante rosado que se sienta en tu patio, la mente de nosotros inmediatamente se va y ve la jirafa rosada o el elefante rosado que se sienta en el patio. ¿Qué es lo que viene a tu mente? La imagen de lo que te estoy diciendo. Así que miren que la atención se centra ¿dónde? En la palabra que enfatizas. Así que en lugar de decir, no seas desobediente, no le pegues a la niña, no seas desordenado, puedes empezar a hacerlo de manera positiva. Puedes ser más obediente, respeta a las niñas, trátalas bien, puedes ser más ordenado, pon los juguetes en su lugar, todo ponerlo en positivo y es diferente. Así que enfatiza en la solución que quieres transmitir y no solamente en el problema. Ahora, viene un tema importante y es la corrección. Claro, a los niños, a los hijos hay que corregirlos. El secreto de la corrección está en el amor. Ojo, el secreto de la corrección está en el amor. Listo, quiero que lo tengamos presente. Firmeza, sí, pero amor. Listo. La firmeza no puede estar independiente del amor. Tienen que ser las dos cosas concretas. Hay que tener firmeza al corregir y amor, sobre todo amor. Miren, la disciplina, un poco en ese camino de la formación, es importante porque da claridad, da orientación. Mas es necesaria la disciplina con firmeza y con amor, lo que les digo. No la disciplina con agresividad, no a la brava cual si fuera un cuartel militar. Tengamos en cuenta algunos aspectos en esto. Evitar hablar o imponer castigos. Si estás muy alterado, muy enojado, jamás castiga a un hijo con ira. Los hijos, cuando usted le sacan la rabia, como dice uno, usted llega y reacciona, y con rabia la corrección es errada. ¿Listo? Falla la corrección cuando lo hago con ira, con rabia. Primero, usted tiene que respirar profundamente, encontrar la mayor tranquilidad posible y después ahí sí hablar de la situación y empezar a pensar en el castigo. ¿Listo? Miren lo importante, para que no lo vaya a hacer con ira. Tiene que hacerlo con calma, porque tiene que estar por encima el amor. Mostrar también que ante una acción equivocada se generan consecuencias. Y es enseñarle al niño a entender que si hace algo, viene una consecuencia. Si existe una actitud que necesite corregirse, es muy importante dialogar y encontrar de manera conjunta la consecuencia de esa acción. Hombre, que un niño incumplió el compromiso de hacer una tarea, qué sé yo, muéstrele que eso genera una consecuencia. Y entonces que por tanto no va a poder hoy salir a jugar, o jugar un videojuego, o coger el celular, qué sé yo. ¿Sí? Es vital que cuando se imponga el castigo, se le aclara al niño que esa es consecuencia de algo que él hizo. Es decir, que es una consecuencia creada por él mismo, por sus acciones, y no simplemente por el capricho del papá que le dijo hoy no va a salir a jugar y ya. ¿Sí ven? Es muy importante eso. Pero es muy importante también que se cumpla. Si yo le digo al niño que si no hace X cosa entonces va a tener tal consecuencia, hay que cumplirle la consecuencia, porque si no el niño no va a entender, no va a aprender a asumir las consecuencias de sus actos. Es muy importante. Ahora, las investigaciones dicen que el maltrato físico y el maltrato verbal pues no contribuyen en nada al desarrollo sano de los hijos. Al contrario,
laceran la autoestima y aumentan la agresividad y la inseguridad. Yo no digo que de vez en cuando una palmada, por ejemplo, ¿sí?, sea mala. Ahora, usted no va a coger al niño diario a darle una palmada, eso es muy de vez en cuando. Ojalá nunca. Pero hay que tener firmeza con los hijos. Hay que tener firmeza con los hijos. Hay que desaparecer el maltrato físico. Constantemente desaparecerlo más, mermarlo más, hasta que no haya ningún maltrato físico, ningún castigo físico, no tiene por qué existir. Bueno, una cosa es el castigo, otra cosa es el maltrato realmente. Pero ya escuchaba incluso que ayer falló el Senado, por ejemplo, en Colombia, a favor de eliminar el castigo físico. Yo me hago la pregunta, ¿los papás en Colombia saben y entienden lo que eso significa y están preparados para entender que pueden educar a sus hijos sin el castigo físico? Es una pregunta que ya habría que hacernos. Pero hay que corregir con firmeza y con amor. Con firmeza y con amor. ¿Por qué? Porque eso levanta la autoestima. Y, como les decía al principio, corregir el hacer, no el ser. Enfoquémonos en corregir actitudes. Enfoquémonos en corregir comportamientos que quizá no nos gustaron refiriéndonos a ellos, pero sin rotular a la persona, sin decir es que usted sí es muy indisciplinado, es que usted sí es muy desordenado, es que usted sí es tal cosa, porque una cosa es lo que hace y otra cosa es lo que es. Y si usted le viene diciendo que es un desordenado, va a seguir siendo un desordenado. Háblele más bien, mi amor, ¿por qué dejaste hoy tan desordenada la pieza? ¿Qué te pasó? Tú eres como eres de ordenado, ¿y qué te pasó hoy? Miren que usted reafirma lo positivo, aunque le hace caer en cuenta de lo que quizá en ese momento fue un error. Entonces, hombre, ojo que no me gusta para nada que estás levantando la voz. Cosas como esas, saber decir las cosas. Préstame atención que te estoy hablando. Préstame atención, en lugar de decir es que eres muy agresivo, eres muy intolerante y no sabes escuchar. No, es saber decir las cosas. Hombre, hijo, mire cómo dejó los juguetes por ahí regados en la casa, recógelos por favor. Cosas así, en lugar de estarles diciendo es que si eres desordenado. Vuelvo a decir, centrarse en mencionar los comportamientos, pero no dirigirlo al ser. Es decir, nunca le hable al hijo, tú si eres esto, si eres lo otro, si eres lo otro. No. Cuando hables del ser, habla de cosas íntegras. Ahí sí, cómo eres de inteligente, cómo eres de disciplinado, cómo eres de, de juicioso, cómo eres de respetuoso. Háblale del ser en lo positivo. Pero cuando hables de comportamientos cerrados, jamás hables del ser. No le digas a un hijo, a un niño, cómo eres de desordenado, cómo eres de terremoto, por Dios, tal cosa. No. Ojo, no hables del ser. Porque le reitero, el subconsciente, si el subconsciente nuestro es fuerte, el subconsciente del niño sí que lo es. Porque está en formación, porque todo se lo cree. Ojo a lo que le decimos. Ahora les decía, ser padre no es fácil. Ser padre es un reto para aprender de equilibrio entre dar y recibir, entre ser dulce y ser firme, entre soltar y acompañar, entre desapego y entrega, entre aprender y enseñar. Así que, ojo, vamos a tratar de corregir, reitero, con firmeza, con amor, pero ojo a las sobreprotecciones y ojo a los castigos exagerados. Vamos a insistir en nuestros hijos en que son personas de bien. Y cuando hablemos de comportamiento cerrado, les reitero, hablemos del comportamiento. ¿Qué te pasó hoy? ¿Por qué dejaste esto así? Y ya él corrige la situación, el comportamiento, la actitud. Pero por favor, no nos metamos con su persona, con su integridad, porque lo estamos afectando. A nadie enseñaron a ser papás, eso lo tenemos claro. El hijo no viene con una guía, con un manual de instrucciones debajo del brazo. Por eso es tan importante todos los días aprender. Solo estoy dando unas pautas. Eso no es que eso sea una guía perfecta y única y que
la última palabra en la educación. Les reitero que en la educación de los hijos todos aprendemos. Constantemente estamos aprendiendo. Y constantemente hay que aprender. Y son los mismos niños, los mismos hijos los que nos enseñan a ser padres. Son los mismos hijos los que nos enseñan el camino que debemos ir llevando con ellos. Así que ojalá que tengamos en cuenta estas cositas. Muchas gracias, amigos, por estar con nosotros. Y hasta una próxima oportunidad en El Camino de la Felicidad. Un programa para la reflexión y la superación.